Es cierto que las historias se repiten de generación en generación. ¿Qué es lo que pasa? Porque tendemos a tener comportamientos y hábitos de nuestros ancestros, no solamente de padres, sino de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás, ¿cuántas generaciones más? ¿Cómo quitar o cómo desbloquear esos procesos en nuestra vida y no seguir repitiendo la misma historia? ¿Saben quién está hoy con nosotros? Esta mujer que amamos, Mari Cardona, y nos va a contar pues por qué tendemos a repetir las historias, pero también como el antídoto para empezar a actuar de otra manera y que la historia de nuestra vida cambie por fin. Mari, bienvenida como siempre. Linda. Qué linda que estés aquí. Muchas gracias a ti por invitarme y por permitirme formar parte de esta familia. Ay, y eres tan importante para nosotros, aprendemos tanto de ti, y este tema de las historias familiares sí que tiene un auge bien importante ahorita, porque si empezamos a estudiar nuestros ancestros, pues realmente llegamos a la conclusión de que repetimos muchos patrones. Explícanos esto desde las constelaciones, desde el cerebro, desde todos los puntos de vista de la manera más práctica. Recuerden que formamos una historia, formamos parte de un sistema. Eso es lo primero que tenemos que tener. Nuestra familia es un sistema, nuestro país es un sistema, nuestra comunidad es un sistema. Todos somos parte de un sistema. Cuando nosotros trabajamos desde programación neurolingüística esta parte y trabajamos la parte sistémica, pues entonces tenemos que entender que al formar parte del sistema, una cosa que ocurre va a afectar a todos, con una cosa adicional hablando científicamente. Y es que tenemos unos genes que van pasando de generación en generación. Obviamente esos genes traen información y esa información entra dentro de nosotros. Entonces, hay una historia muy especial cuando uno trabaja biodescodificación, o trabaja constelaciones familiares, cualquier tema de estos que tiene que ver con historias de familia, donde se ha probado y se ha visto que las historias de familia se repiten. Hay una mujer que creó el síndrome de aniversario. Esta mujer dice que no hay nada en la vida que sea nuevo, todo se repite. Esa es la frase que ella dice: en la vida no hay nada nuevo, todo se repite. Y si uno voltea a mirar lo que pasa en la vida de las personas, es rarísimo ver cómo historias que vivieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, estamos repitiéndolas nosotros. Desde la biodescodificación, es muy importante entender que nosotros elegimos a nuestra familia y que en un acto de amor hacemos un compromiso desde antes de nacer con nuestros antepasados para poder reparar, así se llama, historias de familia, para poder arreglar entuertos que quedaron complicadísimos y que necesitamos poder arreglar para poder sanar. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esta es una negociación que yo hice desde antes de nacer. Y si yo hice una negociación desde antes de nacer, no hay nada que hacer. A mí me impactó mucho, por ejemplo, cuando aprendí descodificación, cuando mi maestro dijo, cuando un niño nace, por ejemplo, con retardo mental, nace con una enfermedad que nace con ella, no que le dé después, pero nace con ella, se conoce como un hijo síntoma. Y es un hijo síntoma porque durante 4 generaciones no se ha arreglado una historia de familia, no se ha podido arreglar. Por ejemplo, Mari. Por ejemplo, una situación donde necesitan aprender a amarse, aprender a perdonarse o aprender a vivir juntos, ese tipo de cosas. Y no se da en una generación, y no se da en la segunda, y no se da en la tercera. En la 4ª generación aparece un hijo síntoma, y el hijo síntoma es un hijo que viene con una dificultad físico-mental para sanar en nombre de sus antepasados. O sea, les está dando un mensaje donde o se unen, o se aprenden a querer y se aprenden a... Y si usted voltea a mirar, los niños síntomas son niños que unen las familias. Los niños síntomas son niños que son actos de amor increíbles y maravillosos. Entonces, lo que hay que entender es que tenemos que tener conciencia para no llegar a esa 4ª generación y tener un hijo síntoma, por Dios. Desde el punto de vista de biodescodificación aparece algo que se llaman buscadores. ¿Qué es un buscador? Es una persona que adentro de su alma siente que hay algo que tiene que hacer, no sabe qué, y extrañamente por algún motivo de la vida que tampoco sabe, empieza a meterse y empieza a llegarle videos, o empieza a reunirse con personas, o empieza a ir a un curso, a hacer cualquier cosa donde empiezan a despertarle la conciencia. ¿Por qué? Porque necesitan sanar
las historias del pasado. Por ejemplo, una mujer que fue abusada es porque hay una historia atrás en la vida. Ella fue abusada, uno se calla porque esto es algo doloroso, vergonzoso, terrible, y la familia se calla. Entonces llega la siguiente generación, no se arregló, nadie lo dijo, y ¡pum!, aparece otro abusado. Llega la siguiente generación y aparece otro abusado. Yo normalmente le digo a la gente, cuando alguien viene y me dice, es que a mí me abusaron, yo siempre le digo, por favor, vaya y averigüe quién fue abusado en su familia. Nadie es abusado si no viene de una historia de abuso pasada. Pero mira que anteriormente, como nos has contado, pues, y como hemos conocido en muchas situaciones, las familias se callaban este tipo de cosas por temor al que dirán, por la sociedad, porque nadie podía saber, pues, y que eso era un escándalo gigante, incluso hoy lo hacen. Pero entonces sí, el niño o la persona que en este momento es consciente y tiene esta información y no sabe realmente cuál fue la historia de su familia, solamente con conocer que esto pasaba ya lo empieza a sanar. Con hablarlo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Expresarlo. Yo tuve que vivir esta historia para poder sanar desde mi tercera o cuarta generación. Pero eso es lo que tengo que hacer. Eso pasa en los homosexuales, eso pasa en las prostitutas, eso pasa en las historias de abuso, eso pasa en las historias de muertes. Pongo un ejemplo. A mí me tocó una historia, yo creo que las conté una vez, de una alumna mía que su papá fue a la cárcel. Ella estuvo 10 años presa, su papá fue a la cárcel por 3 meses y ella repite la historia y va a la cárcel y va por 10 años en una historia totalmente loca, pero la tuvieron presa en Estados Unidos. Y ella, cuando nos sentamos a trabajar esto, descubrimos que su abuelo, óigame esto, su abuelo, en una pelea por tierras mató a alguien. Él era un terrateniente, era un hombre de prestigio, de dinero, nunca, jamás en la vida pagó. Entonces, ¿qué hace? La siguiente generación paga. Al papá de ella la metieron 3 meses a la cárcel. Fue muy chistoso porque lo metieron por traficar trago de una cosa de la costa a otra, pero a ella la meten en una historia de narcotráfico y dura 10 años presa. Ella pagó por su abuelo. Por eso es que hay que tomar conciencia. ¿Para qué? Para que no siga la siguiente generación. Y ella tomó conciencia, ¿y qué hizo? Claro, ella empezó, cuando uno toma conciencia puede cambiarlo y descubrir, ah, carajo, esto era de mi abuelo, esto no era mío. Entonces, en ese momento usted hace un pare y dice, esto ya lo pagué en amor por mi abuelo, yo ya no tengo que seguir con esto, ni mi familia tampoco. Mari, o sea que cualquier persona que en ese momento esté viviendo una situación complicada, una situación poco fácil, puede determinar que viene de sus antepasados. Normalmente es así. Normalmente, no seguramente. Normalmente es así. Las deudas, las quiebras económicas, los accidentes, las muertes no justificadas, no justificables, que son las muertes que aparecen, se murió alguien muy joven y usted empieza a ver la historia de familia y así funciona. Y en ese caso, todo este tipo de cosas, pues igual yo tomo conciencia, descubro, y cuando lo descubro lo cierro para mis siguientes generaciones. Cuando yo descubro, empiezo a sanar. Pero si te mueres no lo puedes hacer. Ah, pues si usted se muere no, pero si usted lo descubre, es decir, muerte de un hijo, ¿ya? Y usted se voltea para atrás y la abuela perdió un hijo y la otra perdió un hijo. Entonces lo que tengo que hacer es reúno la historia de mi familia, reúno las mujeres de mi familia, hago un cierre con ellas y les digo yo pertenezco al clan. Entiendo que durante este tiempo he vivido una historia que es de todas las mujeres de la familia, pero hoy que tomo conciencia lo cierro para mí y para mi descendencia. No solamente trabajas por ti, no, trabajas tu clan familiar, claro, siempre. O sea, veo el suceso que se repite y veo que es aquí, es allá, pero muy cercanos todos, y ahí es donde empiezo a trabajar qué es eso que viene de atrás y que no deja que eso se culmine en una familia. Esa es la idea. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que venimos juntos porque hicimos un contrato para poder sanar una historia de familia. Y ahí podemos hablar de enfermedades, de todo, de dinero, de relaciones con otros, de relaciones de pareja, todo
todo tiene que ver. Absolutamente todo. Por eso es que yo le decía, a mí esa frase me impactó mucho cuando decía, nada es nuevo, todo se repite. Y uno voltea a mirar y uno dice, miércoles, a mí yo me quebré económicamente y mi padre se quebró económicamente. Ya, mi abuela materna, acuérdense que uno recibe la información de la abuela materna. Por eso es tan importante que logramos mirar de quién es nuestra abuela, quién es. Cuando uno trabaja en numerología transgeneracional, que es una maravilla, en numerología transgeneracional uno no trabaja los apellidos paterno y materno solamente, uno trabaja los apellidos de los abuelos paterno y materno, porque lo que usted recibe tiene que ver con eso. Entonces, por eso es tan importante entender que nosotros estamos recibiendo información. El embarazo de mi madre, es decir, cuando mi madre está embarazada, mi abuela de mi mamá, al 5º mes de embarazo de mi madre, está entregando la información de mi abuela que me va a llegar a mí. Ahí están haciendo el óvulo que yo soy, que yo voy a hacer. Entonces, obviamente mi información es la de mi abuela. Entonces, para muchos la pregunta es, ¿cómo es o cómo fue la relación con tu abuela materna? Porque esto determina muchísimos aspectos en tu vida. Mari nos acaba de explicar otro. Entonces, las personas que dicen, no sé ni quién es mi abuela, no quiero saber de mi abuela, es que yo no tengo relación con esa señora, ¿qué es lo que está creando en su vida? Claro, ¿o qué viene ahí? Ahí hay un bloqueo a nivel generacional que le va a fregar la vida a uno. La información real que tenemos nosotros dentro no es la información de mi mamá. Para poder sanar con mi mamá tengo que sanar con mi abuela, porque la información que tengo realmente es esa. Y hay muchas cosas que vienen de la historia de mi madre. Entonces, cuando la gente dice, no, a mí no me interesa, yo no conozco, hombre, hay que averiguar las historias. Yo le digo algo, y es muy importante entenderlo, y es, mi abuela materna es maestra, fue maestra, porque ella murió, fue maestra. Y de mi familia, de mis hermanos, 5 somos maestros. La pregunta es, ¿por qué carajo? ¿Sí me entienden? Yo nunca pensé ser maestra. Y si alguien me hubiera dicho que yo iba a ser maestra, me le hubiera reído, exactamente. Porque eso no era y estaba dentro de mí. Mari, y la persona que hace todo lo opuesto a lo que fue su papá, su mamá, su abuela. Esa es una historia de rebeldía. Se llama declararse en rebeldía. Tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque es como si yo me alejara del clan. Entonces uno tiene que entender que yo vengo al clan, vengo en esta reunión de familia para aprender, para enseñar y para compartir. Entonces yo no puedo alejarme del clan. Me ayuda para ciertas cosas, pero hay cosas que a otro nivel me bloquea y me friega. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso uno nunca se revela ante el clan. Uno pertenece al clan, pero se revela ante ciertas cosas que ocurren en el clan que uno no quiere que ocurran. Y entonces generalmente la persona que tiene conflicto con su abuela tiene conflicto con su mamá y viceversa. Claro, no, hay mujeres que tienen conflicto con su mamá porque cogieron y hacen una relación perfecta con su abuela y no aceptan a su madre. ¿Pero es por qué? Porque mi abuela está ocupando un lugar que no es el que tiene que ocupar. Por eso es que cuando uno trabaja en reconstrucción familiar sistémica, uno tiene que darle a cada quien el orden y la jerarquía que le corresponde. Es por eso que a veces cuando las abuelas entran a formar parte y es que mi abuela fue la que me crió, ella es mi mamá. No, ahí hay un problema de familia que va a repercutir en tu hijo. Óigame bien, repercute en su hijo. Y uno después dice, pero yo no entiendo por qué tengo una relación complicada de mi hijo. Claro, porque hay una historia donde usted se brincó el orden y la jerarquía como tiene que ser. Wow. Mari, siempre recomendamos buscar ayuda, porque siempre, sin excepción, hay una mano amiga. Hay alguien, un amigo, un psicólogo, un coach, un psiquiatra, lo que sea, que te puede ayudar a salir de donde estás. Pero indiscutiblemente hay gente que no tiene la posibilidad de hacerlo porque no tiene recursos económicos o porque no le gusta, no le gusta contar sus problemas, por lo que sea. Como desde mi poco conocimiento, hablo pues por la gente que nos está viendo y se conecta con lo que estoy diciendo, ¿cómo hago para entonces empezar a remediar y a construir esas historias familiares? Es muy importante entender que lo más importante dentro de esta historia
es tomar conciencia para poder comprender de dónde viene. Hay gente que dice, pero yo no entiendo mi situación económica, y uno voltea a mirar el papá y era igual, o las deudas, o cualquier cosa de esas, o mi vida emocional, o lo que sea. Entonces yo necesito conocer la historia. Entonces es supremamente importante entender que cuando no hay información es porque hay algo extraño. ¿Ya? ¿Por qué conozco la historia de mi mamá y no la de mi papá? En mi caso es al revés, yo conozco la historia de mi papá completica, pero no conozco la historia de mi mamá. Ahí hay algo. Entonces es importante entender que tenemos que revisar. Cuando yo estuve en metagenealogía, yo me acuerdo que mi maestro de metagenealogía decía que si uno no tiene información, váyase y camine los lugares por donde estuvieron sus antepasados. Ya, vaya a los pueblos, camine las calles que ellos caminaron y se va a dar cuenta que usted empieza a recibir información. Su inconsciente empieza a despertar porque estamos conectados por el mismo gen. Entonces, obviamente, empezamos a recibir información y eso es lo que realmente ayuda. Ese es el primer paso para poder cambiar, tener información. Es mágico. ¿Y por qué es mágico? Porque es increíble, pero la información comienza a llegar. Entonces hay que buscarlo y hay que buscar las otras fuentes. Es decir, si mi apellido viene de España, por eso hay que mirar la parte de dónde vengo yo, y si mi apellido es de España, vaya a España. Vaya, conozca. Si usted es judía o viene de herencia judía, vaya y mire la historia de los judíos. Viva, lea y va a ver que la información empieza a llegar. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Mari, entonces, ¿cómo hacer para tener una comunicación con los que ya se han ido? Y aquí voy a hacer con todo el respeto esta pregunta porque sé que hay muchos incrédulos y sé que también hay muchos que creen y que han verificado muchas cosas que pues no se podrían explicar. Pero hablar con nuestros muertos, invocarlos, sería una buena... La idea no es invocarlos, es darles un lugar. Entonces, si yo tengo que sanar algo en mi parte femenina, por ejemplo, hay miles de mujeres, por ejemplo, que no tienen hombres porque desde la cuarta generación hacia atrás empezaron a bloquear los hombres en la vida, los sacan de la vida. Entonces esta se queda soltera, la otra se queda soltera porque no pueden tener hombres porque un hombre hizo algo a la bisabuela o a la tatarabuela, alguna cosa así. Entonces, ¿qué hago? Reúno las mujeres de mi familia, aunque yo no sepa quiénes son. Es decir, es mi madre, sí, claro, las acomodo, es mi madre, es mi abuela, es mi bisabuela, son las mujeres de mi pasado y las acomodo y me las imagino ahí, me imagino el clan y en ese momento les digo, sé que tenemos una historia de mujeres que posiblemente fueron agredidas o fueron violentadas o las fueron abandonadas y durante este tiempo, durante todas estas generaciones hemos vivido una historia donde hemos sacado los hombres de nuestra vida. Quiero que sepan que entiendo, lo comprendo, las amo, las honro, las respeto y quiero que sepan que ustedes están ahí y yo soy parte de este clan y les agradezco por permitirme formar parte del clan, pero esta historia ya no la quiero para mí, ni para mi familia, ni para mi descendencia. Entonces, respeto lo que hemos vivido y hoy cierro este ciclo de dolor con los hombres en mi vida para yo poder tener una vida de felicidad y amor teniendo una pareja y que los míos y los descendientes que vengan puedan hacerlo. La gente se pregunta, ¿y cómo me doy cuenta que tengo ese bloqueo transgeneracional? ¿En qué no te fluyen las cosas? Exactamente. Eso es facilísimo de comprenderlo porque al principio a uno le cuesta, pero entonces, ¿qué hago si por aquí no? Lo que te cuesta, tienes bloqueos en todas las áreas de la vida, entonces hay que trabajar. Empiece a trabajar. Exactamente. Esta pregunta la voy a hacer con mucho respeto para quienes creen o no creen. Hay personas que aseguran que comunicarse con sus seres trascendidos es lo mejor que puedes hacer. Hay personas que dicen nunca los llame, nunca les pida, nunca los invoque. ¿Qué hay de cierto de esto, de los que dicen que no los invoque o que no hable con los muertos o que sí tiene poder? Fíjese que es muy especial. Usted puede citar en una silla vacía a el personaje que usted necesita para poder abrir el camino. Cuando yo empecé a trabajar numerología, tuve que llamar
Pues cuando empecé a enseñar, no cuando trabajé, cuando empecé a enseñar, porque tuve un momento de bloqueo, yo dije, no, yo no puedo enseñar, entonces llamé a mi maestro de numerología. Hay un maestro de numerología que existe, solamente lo conocen los numerólogos, y en el momento en que lo llamé, lo puse ahí y le pregunté, dígame, yo tengo esta disyuntiva, tengo esta problemática, dígame qué hago, hago o no hago, enseño o no enseño, qué puedo hacer. Yo respeto profundamente el espiritismo, estuve metida toda la historia de Allan Kardec y realmente uno oír los mensajes que dan ellos es algo maravilloso porque están en otra dimensión. Lo que no puede hacer uno, y eso es importante entenderlo, es cuando una persona acaba de trascender, ella está haciendo un proceso para poder ascender en su nivel evolutivo. Entonces, uno no le pide a los muertos, ya no le pide a los muertos, que eso es uno de los grandes problemas que hay, porque entonces lo amarro a este nivel de conciencia sabiendo que él tiene que estar en otro. Entonces no hay que pedirles, no hay que ponerles a hacer cosas que no hay que hacer, pero usted puede hablar con ellos y puede pedir un consejo y puede decirle que lo ama, no tiene ningún problema. No le pida el carro, pero sí pídale el consejo de cómo puede emprender un negocio, que los mensajes llegan y son contundentes. Lo digo por experiencia real, propia. totalmente real. Cuando llora, uno tiene que decirle, mi parte humana te llora, mi parte divina sabe que estás donde tienes que estar. Entonces, en esa primera etapa, que es donde él está mirando su vida, revisando su vida, mirando qué tiene que hacer para evolucionar, no es muy bueno estar llamándolos a toda hora, eso sí es real. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de ascensión que necesitan trabajar. Necesitan trabajar y necesitan evolucionar en ese plano también. Tal cual. Entonces, bloqueo que exista en la vida en este momento es algo que hay que trabajar ancestralmente. Esta información es contundente porque no solamente la hemos leído en libros, sino que hemos visto miles de historias que han hecho el trabajo y ha cambiado todo, ¿sí o no, Mari? Exactamente, tal cual. Muchas gracias siempre por estar. Gracias a ti. A ustedes, bendiga. Muchas gracias. Besos, gracias. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Me encanta que abran la mente y el corazón. Chao. Recuerda